Imagina abrir una tumba 32 años después de un entierro. La lógica y la experiencia nos dicen lo que deberíamos encontrar: polvo, huesos secos y el olor de la muerte. La carne se corrompe, es la ley de nuestra naturaleza caída. Pero en 1263, cuando San Buenaventura, con manos temblorosas, abrió el ataúd de un fraile franciscano en Padua, la historia de la ciencia se detuvo en seco. El cuerpo era polvo, sí, pero allí, en medio de las cenizas, había un órgano rojo, fresco, húmedo y flexible. Era una lengua. No era una lengua cualquiera. Era la espada que había cortado la herejía. Era el instrumento que había consolado a miles de almas desesperadas. Era la lengua de San Antonio de Padua. Siglos después, esa lengua sigue incorrupta, desafiando a los escépticos y gritándonos una verdad teológica que a menudo olvidamos. Quien habla la verdad de Dios, participa de la eternidad de Dios. Hoy tú y yo vamos a viajar más allá de la estatua del santo bondadoso con el niño en brazos. Vamos a descubrir al hombre que quiso morir mártir y vivió como un mártir blanco. Vamos a entender por qué el infierno temblaba cuando Antonio subía al púlpito. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una leyenda dorada. Es la historia de cómo un hombre se vació de sí mismo para que Dios pudiera llenarlo todo. Lisboa, Portugal, año 1195, después de la muerte de Cristo. En una mansión noble nace Fernando de Buloes. El apellido pesa. Su futuro estaba escrito en tinta de oro. Sería un caballero, un noble, quizás un obispo poderoso rodeado de lujos. Tenía la espada, tenía el linaje y tenía una inteligencia que asustaba. Pero Fernando tenía un secreto. Mientras sus amigos soñaban con torneos y damas, él sentía un vacío en el estómago cada vez que miraba los muros de su palacio. Sentía que el mundo con todo su brillo era una jaula dorada. A los 15 años dio el portazo que escandalizó a su clase social, entró en los canónigos regulares de San Agustín. Imagina la biblioteca de los agustinos. Silencio absoluto. Olor a pergamino viejo, cera de vela y madera de roble. Allí Fernando pasó años devorando la escritura. Memorizó la Biblia entera. Sí has oído bien. Dicen que si la Biblia se hubiera perdido en el mundo, Fernando podría haberla reescrito de memoria. Se estaba convirtiendo en un gigante intelectual. Pero Dios no quería solo un profesor. Dios quería un fuego. Y el fuego llegó en forma de sangre. Un día llegaron al monasterio los restos de 5 frailes franciscanos que habían ido a Marruecos a predicar y habían sido asesinados por los sarracenos. Fernando miró esos cuerpos, miró la sangre seca de los mártires y sintió una envidia santa que le quemó las entrañas. Él estaba allí, seguro, entre libros y comodidades, mientras otros daban la sangre por Cristo. Esa visión rompió al intelectual y parió al santo. Se quitó el hábito blanco de Agustino, se puso el sayal áspero y marrón de los franciscanos, se cambió el nombre por Antonio y tomó una decisión radical. Iré a Marruecos y moriré por Jesús. ¿Alguna vez has tenido un plan perfecto para tu vida, un plan noble, un plan para servir a Dios, y de repente todo se derrumba? Antonio quería ser mártir, quería la gloria de la sangre, pero Dios le dijo no. ¿Cómo reaccionas cuando Dios cambia tu guión? Si hoy estás viviendo una vida que no planeaste, pero quieres encontrar a Dios en ella, escribe en los comentarios: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Es el acto de fe más difícil y más liberador. Antonio llegó a África. El sol del desierto quemaba su rostro. Estaba listo para el martirio. Estaba listo para que le cortaran la cabeza por Cristo. Pero el enemigo que lo atacó no fue un soldado con cimitarra, sino una fiebre brutal. Cayó enfermo, postrado en una cama miserable durante meses. Imagina la frustración. Él que había renunciado a todo para morir heroicamente, ahora estaba muriendo, inútilmente, tosiendo sangre, débil, delirando. Sus superiores le ordenaron volver a Portugal. He fracasado, debió pensar Antonio. Dios no quiso mi sacrificio. Subió a un barco de vuelta a casa, derrotado. Pero Dios es el dueño de los mapas y de las tormentas. Una tempestad feroz empujó el barco, no hacia Portugal, sino hacia el este. Las olas gigantes jugaron con la embarcación como si fuera una cáscara de nuez. Durante días, Antonio vio la muerte, no por espada, sino por agua. Finalmente naufragaron en las costas de Sicilia, Italia. Estaba a miles de kilómetros de su casa, sin salud, sin misión, sin gloria. Era un náufrago. Caminó hacia el norte hasta Asís, donde se celebraba el gran capítulo de las esteras con San Francisco. Pero aquí viene el detalle más doloroso. Antonio, el genio, el noble, el teólogo, se escondió.
Nadie sabía quién era, se veía tan enfermo y tan inútil que los provinciales franciscanos no lo querían. Solo sirve para lavar platos, pensaron, y él cayó. Lo enviaron a un eremitorio en Montepaolo. Su trabajo, limpiar, rezar y callar. El hombre que tenía la Biblia en la cabeza pasó meses viviendo como un ignorante, sirviendo a frailes que apenas sabían leer. Fue su crisol. Fue el desierto donde Dios mató su orgullo intelectual para que solo quedara la santidad. Pero no se puede esconder una ciudad situada en la cima de un monte. Año 1222. Ordenación sacerdotal en Forlì. Hay dominicos y franciscanos. Por un error nadie había preparado la homilía. Los dominicos dijeron, no estamos preparados. Los franciscanos dijeron, somos ignorantes. El superior desesperado miró al rincón donde estaba ese fraile pálido y enfermizo que lavaba los platos. Tú, fray Antonio, di algo, lo que el espíritu te inspire. Los frailes esperaban balbuceos piadosos, esperaban algo simple. Antonio subió al púlpito, abrió la boca, y el Espíritu Santo cayó como fuego. Su voz, dicen las crónicas, era como una trompeta de oro. Su latín era perfecto. Su conocimiento de las Escrituras era tan profundo que tejía el Antiguo y el Nuevo Testamento como un tapiz viviente. Pero no era solo conocimiento, era unción. La gente lloraba. Los teólogos quedaron boquiabiertos. En ese momento, el mártir frustrado murió y nació el Arca del Testamento. San Francisco, al enterarse, le escribió: «Me agrada que enseñes teología a los hermanos». Antonio había encontrado su verdadero martirio. No morir una vez por la espada, sino morir todos los días por el cansancio de predicar, confesar y salvar almas. Italia estaba infestada de herejía. Los cátaros y albigenses predicaban que la materia era mala, que el cuerpo era una prisión creada por el diablo, que Jesús no tuvo carne real y que la Eucaristía era una mentira. Antonio fue enviado a Rímini, un nido de víboras herejes. Predicó en las plazas. Nadie lo escuchaba. Los líderes herejes ordenaron a la gente cerrar puertas y ventanas. Le dieron la espalda. La soledad del profeta. Antonio, con el corazón roto, se fue a la orilla del mar Adriático. Miró las aguas azules y gritó: «Ya que los hombres se niegan a escuchar la palabra de Dios, escuchadla vosotros, peces del mar». Y aquí sucedió lo que desafía a la zoología. De repente, el agua comenzó a hervir. Cientos, miles de peces sacaron sus cabezas. No era un caos, estaban ordenados. Los pequeños delante, los grandes detrás, en filas perfectas como un coro monástico, todos mirando a Antonio, todos en silencio absoluto. Ningún pez se comía al otro. Antonio comenzó a predicarles: «Alabad a Dios, hermanos peces, porque os dio el agua como refugio, porque os salvó en el diluvio, porque a uno de vosotros le dio el honor de guardar a Jonás, y a otro el de traer la moneda para el tributo de Cristo». Los herejes palidecieron, vieron a la naturaleza irracional obedeciendo a la santidad, mientras ellos, racionales, la rechazaban. Cayeron de rodillas. Rímini se convirtió. Este milagro nos enseña que la creación reconoce a su Creador y que cuando el hombre se cierra a Dios, se vuelve menos que una bestia. A veces nosotros somos como esos herejes, no porque rechacemos la fe, sino porque la ignoramos. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio en misa sin prestar atención, pensando en la lista del supermercado? Si sientes que necesitas que Dios te hable con esa fuerza, que despierte a tus peces internos, dale me gusta a este video. Es una señal de que quieres escuchar su voz de verdad. Pero el demonio no se rinde fácilmente. En Toulouse, o quizás en Rímini, las tradiciones varían, el hecho es el mismo, un hereje llamado Bononillo desafió a Antonio en el punto central de nuestra fe, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. «Si puedes probarme con un milagro que ese pedazo de pan es tu Dios, me convertiré», dijo el hereje con una sonrisa cínica. «Dejaré a mi mula sin comer 3 días. Luego la traeré a la plaza. Tú traerás tu sacramento y yo traeré un saco de avena fresca. Si la mula, hambrienta, ignora la comida y adora a tu Dios, creeré». Antonio aceptó, no por orgullo, sino por celo de la honra de Jesús. Pasaron 3 días. La plaza estaba llena. El aire se podía cortar con un cuchillo. Llegó el hereje con la mula que tiraba de la cuerda, desesperada por el hambre, oliendo la avena. Llegó Antonio, solemne, pálido por el ayuno, sosteniendo la custodia con la hostia consagrada. El hereje puso la avena bajo el hocico de la bestia. Antonio alzó la voz: «En nombre de tu Creador, a quien yo indigno tengo en mis manos, te ordeno, animal,
que vengas y le rindas reverencia, para que los malvados entiendan que toda criatura se somete a Cristo. La mula se detuvo, miró la avena, miró la custodia, y ignorando el hambre atroz que le retorcía las tripas, se dio la vuelta. Se acercó a Antonio y dobló sus patas delanteras. La bestia se arrodilló. Un silencio de cementerio cayó sobre la plaza, roto solo por el llanto del hereje que se tiró al suelo, convirtiéndose en ese instante. La Eucaristía no es un símbolo, es el Rey, y hasta las bestias lo saben. Antonio no solo luchaba contra errores teológicos, luchaba contra la injusticia social. En Florencia predicó en el funeral de un hombre muy rico y muy avaro. La familia esperaba un elogio fúnebre. Antonio subió al púlpito y citando el Evangelio gritó: «Donde está tu tesoro, allí está tu corazón». Luego hizo una pausa dramática y dijo: «Este hombre está muerto y condenado. Id a su casa, abrid su cofre de dinero y allí encontraréis su corazón, porque no está en su cadáver». La familia, ofendida pero aterrorizada, llamó a los médicos. Hicieron la autopsia al cadáver. Abrieron el pecho, estaba vacío, no había corazón. Corrieron a la casa, abrieron el cofre fuerte, lleno de monedas de oro manchadas por la usura, y allí, latiendo entre el dinero frío, estaba el corazón de carne del avaro. Antonio nos recuerda que no podemos servir a dos señores, que el dinero puede literalmente arrancar el alma del cuerpo antes de morir. Antonio estaba agotado, su cuerpo estaba hidrópico, hinchado, cansado. Sabía que el final estaba cerca. Se retiró a Camposampiero, cerca de Padua, para prepararse para el encuentro definitivo. El conde Tiso, su amigo, le construyó una pequeña celda en un nogal. Una noche, el conde pasó por delante de la puerta de Antonio, vio una luz intensísima que salía por las rendijas. Pensó que había un incendio. Abrió la puerta de golpe, listo para apagar el fuego con agua. Y se quedó petrificado. No era fuego, era Antonio, de rodillas en éxtasis. Y en sus brazos no había un libro. Había un niño de luz, hermosísimo, que acariciaba el rostro cansado del fraile. Era el niño Jesús. Antonio, el hombre que había luchado contra la herejía, ahora era consolado como un cordero por el Cordero de Dios. El niño se volvió al conde y desapareció. Antonio, saliendo del éxtasis, le rogó: «No se lo cuentes a nadie hasta que yo muera». ¿Por qué se le aparece como niño? Porque Antonio se hizo pequeño, porque su teología no lo volvió arrogante, lo volvió tierno, porque quien carga con la cruz de Cristo en la vida, terminará cargando a Cristo mismo en la gloria. Quizás te sientes solo esta noche. Quizás sientes que has luchado mucho y estás cansado como Antonio. Quiero que cierres los ojos e imagines que ese mismo niño Jesús que abrazó a Antonio viene ahora a abrazarte a ti. Él conoce tu cansancio, Él conoce tus batallas. Si necesitas ese abrazo divino, comenta abajo: «Niño Jesús, ven a mis brazos. Deja que la ternura de Dios te sane hoy». Viernes 13 de junio de 1231. Antonio tiene solo 36 años, se está muriendo. Pide que lo lleven a Padua, a su convento amado de Santa María. En el camino en Arcella tienen que detenerse. Ya no puede más. Recibe los últimos sacramentos. Canta, con un hilo de voz, el himno a la Virgen, oh gloriosa Domina. De repente sus ojos se fijan en un punto invisible del techo, se abren desmesuradamente. Su rostro, pálido y sudoroso, se ilumina con una sonrisa que no cabe en este mundo. El fraile que lo acompañaba le pregunta: «¿Qué ves, padre Antonio?». Y él, con el último aliento de esa lengua que había predicado a miles, susurró: «Video Dominum meum, veo a mi Señor», y expiró. En ese momento, dicen las crónicas, los niños de Padua, sin que nadie les dijera nada, salieron corriendo por las calles gritando: «Ha muerto el santo, ha muerto el santo». No un santo, el santo. Fue canonizado en menos de un año. El proceso más rápido de la historia. La Iglesia sabía que había tenido entre sus manos a un gigante. Hermanos, San Antonio no es el santo de las cosas perdidas, es el santo de los que quieren perderse en Dios. Nos hemos conformado con pedirle llaves y novios, cuando Él quiere darnos a Jesús. Nos enseña que no importa si nuestros planes fracasan, como su viaje a Marruecos, porque los planes de Dios son siempre mejores. Nos enseña que la verdad debe ser predicada con valentía, aunque tengamos que hablarle a los peces. Nos enseña que la Eucaristía es el centro del universo. Tu misión hoy es dejar de buscar las cosas perdidas de la tierra y empezar a buscar tu santidad perdida. Ve a confesarte, recupera la gracia. Eso es lo más valioso que puedes encontrar. Comparte este video.
No dejes que San Antonio siga siendo el santo desconocido, reducido a supersticiones. Muestra al mundo al martillo de los herejes, al arca del testamento. Mándaselo a alguien que necesite recuperar la fe. Terminemos con una oración para pedir su fuego. Glorioso San Antonio, tú que tuviste la dicha de sostener al niño Jesús en tus brazos, te pido que no me ayudes a encontrar cosas materiales, sino a encontrarme a mí mismo y a encontrar a Dios en medio de mis tormentas. Dame tu valentía para defender la verdad, tu pureza para ver a Dios y tu confianza para saber que, aunque mis planes fallen, la providencia nunca se equivoca. Haz que mi lengua sirva solo para bendecir. Amén. Que el Señor te bendiga.